Bueno, vamos a continuar entonces con el día cuarto. Ahora que estamos viendo el tema de los imperios, lo estamos viendo un poco rapidito, pero que nos dan un poco el panorama si seguimos todos los videos, ¿no? Habíamos hablado un poco del imperio de Babilonia, eh, el imperio de Egipto, ¿no? Lo que era el imperio asirio también hablamos. En este día cuarto, que abarca desde la construcción del templo o digamos el reinado de Salomón, eh, fin de reinado de David, inicio de reinado de Salomón, abarca hasta Yeshua, hasta Jesús, hasta su crucifixión. Abarcaría todo este día, todo este milenio. En todo ese lapso de tiempo tenemos la división del reino. Cuando el reino se divide en lo que es conocido como la casa de Israel y casa de Judá, siendo la casa de Judá gobernada por Roboam, hijo de Salomón, y la casa de Israel siendo en sus inicios, claro, ¿no? Gobernada por Jeroboam, uno de los generales del ejército de Salomón. Y acá habría que hacer un paréntesis que no vamos a llegar a verlo completo hoy. Vamos a dedicar un video exclusivo a eso. Porque esto es el nudo de la historia y la clave para entender lo que Jesús hizo después ahí en la cruz, la clave para entender lo que Pablo hablaba cuando decía que predicaba a los gentiles, la clave para entender casi todo lo que es el Nuevo Testamento, sucede acá, que es con la diáspora, ¿no? Con la de la casa de Israel, con el divorcio, digamos, de parte de Dios con la casa de Israel. Y con esto, perdonen, y con esto el poder llegar con el Evangelio al mundo entero, ¿no? Bien, entonces cuando lleguemos ahí vamos a hacer un comentario para después dar pie a lo que sería un video exclusivo de esto, ¿no? Que es lo que va a marcar la identidad de pueblo, ¿no? Bien, algunas de las cosas que fueron sucediendo en este día. Surge en la misma, más o menos en la misma época, acá nosotros estamos viendo que la casa de Judá se va al cautiverio en Babilonia por 70 años. En ese periodo de tiempo es que el imperio de Babilonia cae y surgía el imperio medo-persa, ¿no? También para esos tiempos, que justamente el imperio medo-persa es el que conquista Babilonia y hace que caiga, y después el imperio macedonio o de Alejandro Magno es el que conquista Persia y hace que caiga también el imperio persa, y posteriormente el imperio romano, que es también la causa de que el imperio macedonio caiga, ¿no? Por completo. Es una de las causas, ¿no? Bueno, cuando hablamos entonces de estos tres imperios, cuatro contando Babilonia, son bastante importantes en el relato bíblico porque en el libro de Daniel juegan un papel fundamental, ¿no? Daniel estaba en Babilonia, cuando sueña Nabucodonosor con esta estatua, él sueña con estos cuatro imperios justamente, siendo Babilonia la cabeza de oro de la estatua. Después Daniel lo vuelve a soñar como un león alado, y sueña con en la estatua el pecho de la estatua era de plata, que Daniel interpreta como que era el imperio medo-persa. Y después él lo sueña como un oso que tenía tres costillas en su boca, y
después Nabucodonosor sueña en la estatua que la parte de la cintura era de cobre, y Daniel lo interpreta como que iba a ser el imperio de Macedonio, y Daniel lo sueña como una bestia también, y lo sueña como un leopardo con 4 cabezas, y por último, la estatua tenía pies de hierro, piernas de hierro, terminando en unos pies que eran hierro con barro mezclado. Y a esto Daniel lo sueña como una bestia que él mismo decía es una bestia espantosa y temible, pero que no le podía dar un calificativo, ¿no? Él ve una bestia y no le pudo dar más bien un nombre, decir es esto, es un perro, es un gato o lo que fuera. No pudo, porque no logró discernir o darle un nombre significativo a lo que veía, ¿no? Posteriormente, Apocalipsis nos va a hablar y a detallar de la bestia, esa espantosa y temible que vio Daniel, ¿no? Aunque Apocalipsis no dice esta es la bestia que vio Daniel, pero por las características nos damos cuenta. Entonces, acá por esa razón este milenio es el nudo de la historia. Por ahora vamos a ver solamente datos duros y tal vez un poco aburridos, pero después vamos a ir ampliando a todo esto que estoy seguro que les interesa mucho más. Entonces, Imperio Medo-Persa, que es parte de esta visión que Daniel tuvo, es conocido también como Imperio Aqueménida, y se extiende por los territorios actuales que hoy sería Irán e Irak, Turkmenistán, Afganistán, Uzbekistán, Turquía, Rusia, Chipre, Siria, Líbano, Israel, Palestina, Grecia y Egipto. Esos fueron los territorios que logró abarcar los medo-persas, ¿no? Esta alianza medo y persa. El imperio fue fundado por Ciro el Grande tras independizar Persia y conquistar Media en el año 550 a.C. y alcanzó su máximo apogeo durante el reinado de Darío el Grande, cuando llegó a abarcar parte de los territorios de Libia, Bulgaria y Pakistán, así como ciertas áreas del Cáucaso, Sudán y Asia Central. Su existencia terminó en el año 330 a.C., cuando el último rey aqueménida, Darío III, fue vencido por el conquistador macedonio Alejandro Magno, que es lo que hablábamos del Imperio Macedonio. Persia comenzó como un estado tributario del Imperio Medo, pero este terminó derrocándolo y amplió sus dominios hasta abarcar Egipto y Asia Menor. Con Jerjes I llegó casi a conquistar la antigua Grecia, pero fueron eventualmente derrotados por las fuerzas griegas. A lo largo del imperio se practicaban diversas religiones correspondientes a las tradiciones de los pueblos conquistados. Así Ciro rindió culto a Marduk al conquistar Babilonia, a Cambises II, y Cambises II se proclamó faraón en Egipto, practicando la religión propia del lugar. El promover cultos reales de los pueblos conquistados tenía la función de legitimar el poder imperial. No obstante, la élite persa que dirigía el imperio practicaba el zoroastrismo o mazdeísmo, con su culto al fuego. Esto es parte de lo que hablábamos en el milenio anterior, cuando hablamos un poquito de lo que es zoroastrismo, y también explicamos lo que es mazdeísmo, con el culto a Ahura Mazda. Y decíamos, vamos a hacer como un video exclusivo de todas estas cosas y cómo se van interconectando cada una, formando parte de la historia, porque no quiero que se pierda demasiado, que se diluya o que se mezcle demasiado esta información,
porque son claves para ir entendiendo cómo la historia se fue construyendo. Ahora solamente, como decía, estamos dando datos duros solamente de en qué tiempo existió y más o menos un pequeño panorama de qué creían o qué hacían estos imperios, ¿no? Pero sí, como vimos antes, las creencias, la religión y lo que hereda los judíos de parte del imperio tanto de Babilonia como del imperio persa es sumamente importante, no porque sea de gran valor, sino porque es importante en el sentido de cómo hizo que ellos asimilen y mezclen las creencias de Dios con creencias paganas, ¿no? Y es justamente en ese contexto que después va a llegar el Mesías. Por su parte, el imperio macedonio nos dice que este reino se consolida durante el siglo V a.C. y experimenta un insoportable, un importante ascenso de su poder durante el siglo IV a.C. con el gobierno de Filipo II, padre de Alejandro Magno, que convirtió a Macedonia en la principal potencia de Grecia. El hijo, Alejandro Magno, o Alejandro III, conquistó la mayor parte del mundo conocido, inaugurando el periodo helenístico de la historia griega, algo que después los judíos van a rechazar completamente. Pero fíjense qué curioso en este sentido, ¿no? Porque los judíos se ve su cultura muy afectada por el imperio persa y por Babilonia. Sin embargo, no hicieron tanto proselitismo en contra como sí lo hicieron con el helenismo, ¿no? Y la diferencia principalmente no fue la asimilación de todas estas prácticas diferentes, sino que más bien fue la historia del cómo esas prácticas llegaron a imponerse ante ellos, ¿no? En el caso de Persia, Babilonia, fue algo más, algo que fluyó más bien entre ellos. Se quedaron cómodos en Babilonia, se lograron hacer vivir, lograron amoldarse, y eso se mezcló como cuando vos te pones, te metes en agua y poco a poco se va calentando, no te das cuenta en qué momento pasó a tener tanta temperatura, porque tu cuerpo, al irse calentando de a poco, no te fuiste dando cuenta de eso porque era muy gradual, ¿no? O al revés, enfriándose. Entonces, de la misma manera les pasaba tanto en Babilonia como en Persia, porque estaban cómodos. En cambio, con el imperio macedonio fue muy diferente. Si alguna vez leen el libro de los Macabeos, el libro apócrifo, ahí cuenta cómo fue el proceso de helenización, y fue terrible porque fueron conquistados a la fuerza, obligados a comer cerdos, obligados a hacer impuro el templo, a diferencia de Persia, que los dejaba que tengan su vida religiosa normal. Después Roma va a adoptar el mismo sistema porque ve que eso genera menos conflictos sociales, ¿no? Los dejaba libertad religiosa. Entonces no había problema con eso. Es más, veías que el gran emperador respetaba al punto tal de que practicaba lo mismo que vos. Entonces eso, bueno, hacía que no te dieras cuenta justamente que el agua se calentaba, ¿no? Y en cambio con el imperio macedonio fue distinto porque ellos quisieron imponer su manera. Quisieron el gran sueño de Alejandro Magno, aunque no fue Alejandro Magno quien hizo esto, sino quienes heredaron el imperio,
Pero sí, el gran sueño de Alejandro Magno era una única nación para todo el mundo. Y eso mismo después sus generales lo van a tratar de consolidar, ¿no? Y en eso se quiso hacer, llevando la cultura griega a todo el mundo, por la fuerza en este caso, ¿no? En este caso en particular. Y ahí es cuando se cuentan distintas historias muy, muy crudas, muy crueles, que cuenta, por ejemplo, el libro de los Macabeos, pero que nos dan una muy buena idea de este periodo helenístico, ¿no? Donde incluso algunos judíos, para tratar de pertenecer, para tratar de no ser visto como algo, como bicho raro, digamos, ellos agarraban y se hacían una cirugía tratando de ocultar su circuncisión. Algo que es difícil de imaginar, porque seguramente sacaba un pedazo de piel de alguna otra parte de su cuerpo para colocarla como prepucio, digamos, ¿no? Entonces debe haber sido algo dolorosísimo y muy difícil de imaginar hoy en día con los métodos que podrían haber tenido en la antigüedad. Eso es una de las cosas. Después cuentan cómo familias enteras eran masacradas por causa de no querer renunciar a su fe, por causa de no querer adorar al emperador. Cuenta cómo se sacrificaba cerdos en el templo. Entonces, claro, todo eso en la memoria del judío va a ser terrible, ¿no? Y es lo que más van a recordar como algo malo. Por tanto, también es la forma en cómo se habla tan mal del helenismo. Pero en realidad esta influencia de una cultura ajena a ellos no fue la única vez en la historia que sucedió con ellos, pero sí esta le quedó marcada. Lo mismo si hablamos hoy en día bueno, no se pueden nombrar, pero de otros procesos, ¿no? que les tocó pasar en 1900, ahora hace poco, con la Segunda Guerra Mundial. Entonces, claro, ahí cuando nosotros vemos cuando ellos recuerdan esas cosas, obviamente van a ser temas muy sensibles y que están muy a flor de piel, como para charlarlos como algo simple, ¿no? Y es más que entendible que sea así, pero en este sentido es que no es la primera ni la última vez. Y hoy en día el mundo entero se está levantando cada vez más en contra, ¿no? de los actos de ellos, y junto con los actos están metiendo a todos en la misma bolsa. Y la sensación que te da cuando uno va leyendo lo que es noticias es que estamos al borde de que vuelva a ocurrir algo por el estilo, muy parecido a lo que describe Macabeos en este libro, muy parecido a lo que tal vez a lo que se sabe que hizo este personaje, ¿no? Más cercano a nuestra época. Entonces, acá se inaugura el periodo helenístico de la historia griega, pero también se consolida la hegemonía macedónica. Alejandro se dispone a cumplir el último proyecto de su padre Filipo II, conquistar el imperio persa. Y efectivamente Alejandro conquista el imperio persa, incluyendo Anatolia, Siria, Fenicia, Judea, en ese entonces, Gaza, Egipto, Bactriana, Mesopotamia, y amplió las fronteras de su propio imperio hasta la región del Punjab. El mismo día de la muerte de Alejandro se reunieron sus soldados y sus generales para deliberar la sucesión, pero no se consiguió absolutamente nada. Los generales eran poderosos y ambiciosos y ninguno quiso estar sometido al otro. Se repartieron el imperio de la siguiente manera: Asia Menor para Antígono Monostalmos, Egipto para Ptolomeo, Tracia para Lisimaco, y Babilonia y Siria para Seleuco, Grecia y Macedonia para Antípater.
Entonces esto es exactamente lo que veía Daniel cuando las vio como bestias. En el caso de la visión de las estatuas, lo único que se veía era metales preciosos, o más bien metales, unos más valorados que otros, siendo el oro como el más valorado de todo, y después degradándose a lo que es plata, cobre y hierro, ¿no? Y así vio esa degradación en cuanto a los que es imperios, llegando en el imperio cuando hablamos del hierro, llegando a degradarse tanto que solamente quedaba barro, ¿no? Y es lo que vemos hoy en día, ¿no? Los imperios de hoy en día no son ni una pizca de lo que eran antes. Eh, pero se manejan diferente. Eso que se ve es el manejo. Eh, es el manejo que van a hacer. En apariencia ya no hay imperio, pero se van a manejar ahora como bestias, ¿no? Y eso es lo que después Daniel va a ver y que vamos a ampliar cuando veamos la bestia en el Apocalipsis. Porque la bestia del Apocalipsis es la herencia de todos estos imperios, pero para nuestros días, ¿no? Entonces ellos se reúnen. Acá están los cuatro generales que se reparten el imperio. Y estos son cuando Daniel sueña y ve el cuerpo de Leopardo con cuatro cabezas, ¿no? El leopardo era una forma de hablar de Alejandro Magno, porque era veloz a la hora de las conquistas, no dejaba ni pensar al oponente, era bien veloz y con eso fue ganando mucho territorio. Entonces esa era una de las formas de verlo a Alejandro Magno, y las cuatro cabezas por estos cuatro generales que después se reparten en cuatro del imperio que Alejandro Magno ya había conquistado. En el caso, yo esto no lo mencioné antes, pero en el caso de Persia, ¿no? Las conquistas que ellos hacen eran conquistas que ya tenían, ¿no es cierto? Otros, en el caso de los medos, y por esa razón es que cuando Daniel lo sueña como una bestia, él ve un oso, símbolo de Persia, y lo sueña con tres costillas en su boca, que eran las tres grandes conquistas que el imperio hizo, y tenía el oso un hombro más levantado que otro, porque era justamente eso, los persas eran mucho más poderosos que los medos en esta tipo alianza que se hicieron, aunque fueron derrotados los medos por los persias, pero también se usó todo su poderío. Eso es parte de lo que Daniel estaba viendo, ¿no? Y Babilonia, Daniel lo vio como un león alado, símbolo de Babilonia. Cualquier que ha visto las puertas de Ishtar, lo pueden buscar ahí en internet, ahí tienen los símbolos que eran leones alados. Y Daniel ve que se les arranca las alas, entonces se les quita justamente el poder a Babilonia, y eso es lo que pasó, lo que hizo Medo-Persia, ¿no? Antíoco IV Epifanes fue rey de Siria de la dinastía Seleucida y sube al trono tras la muerte de su hermano Seleuco IV Filopator, y ataca e invade Egipto, conquistando casi todo el país con la salvedad de la capital. A su regreso, organiza una expedición contra Jerusalén, la cual saquea a Jerusalén, y esto es lo que yo les comentaba de el libro de los Macabeos. Según este libro, promulga varias ordenanzas de tipo religiosa y trata de suprimir el culto a Jehová. Prohibió el judaísmo, suspendiendo toda clase de manifestación religiosa. Y aquí es donde surgen la revuelta judía de los macabeos, que posteriormente se van a conformar como los asmoneos, y surge un pequeño imperio que es el imperio de los asmoneos. Es este imperio que estamos viendo acá.
imperio de los asmoneos. Los macabeos, los macabeos eran una familia sacerdotal que se revela cuando ve todo esto que está haciendo este general. Se revela en contra de ellos y comienza ahí a hacer una revuelta, a hacer guerrilla, ¿no es cierto?, para tratar de sacarlos de la tierra. Entonces los macabeos constituyen un movimiento judío de liberación que lucha y consigue la independencia de Antíoco IV Epifanes, rey de la helénica dinastía seleucida, sucedido por su hijo Antíoco V Eupator. Los macabeos fundaron la dinastía real asmonea, proclamando la independencia judía en la tierra de Israel durante un siglo. Desde el 164 al 63 a.C. Los ideales religiosos y su celo por la defensa del Templo de Jerusalén, del monoteísmo y de la independencia del reino de Judea, que eran características de los macabeos, perdieron toda su fuerza con los asmoneos. Más ambiciosos, más preocupados por extender su poderío militar y marcados por las intrigas, traiciones y luchas fratricidas. A ver, los macabeos surgen con el querer recuperar el templo, no necesariamente con querer hacer un imperio, que es lo que posteriormente van a hacer los asmoneos, ¿no? Una de las características principales de su gobierno fue la expansión lograda gracias al debilitamiento de los seleucidas, especialmente aquellos radicados en Siria, y forzaron la circuncisión de los pueblos conquistados como los idumeos. De ahí es de donde vienen después parte de la gente que va a estar dentro del contexto sociocultural en la época de Jesús, incluido Herodes, ¿no? Con la excepción de la reina Salomé Alejandra, los asmoneos se pusieron de parte de la secta sacerdotal de los saduceos y en contra de los fariseos. Acá esto podemos verlo en las charlas de Jesús con ellos y al mismo tiempo Pablo, ¿no? Y que ellos estaban entre medio de esta disputa, de esta tensión. A su vez, de aquí es que sale un grupo que consideraron este movimiento como algo herético, y ellos quisieron apartarse y guardarse santos, y de ahí es que surge el grupo que resguardan los manuscritos en las cuevas de Qumran, en el desierto. Este grupo que eran sacerdotes del templo y que van a estar resguardando tanto la escritura como también costumbres, ¿no? Las costumbres judías, al menos las costumbres como las hacían en su época. La primera, o sea, los saduceos eran de corte aristocrático, de ahí es la asociación que tenían con los asmoneos, mientras que los fariseos estaban más con el pueblo. Y es lo que se hereda hasta el día de hoy de lo que hoy conocemos como los rabinos, ¿no? Que surgen más bien del pueblo y para el pueblo. Los rabinos básicamente son los herederos de los fariseos de aquella época. Los macabeos, cuando ellos liberan a Israel de esta opresión griega, ellos tienen que hacer una reconsagración del templo, una nueva dedicación, porque se habían sacrificado cerdos y demás, ahí se había profanado el templo. Entonces ellos necesitaron volver a purificar el templo, y hacen ellos la ceremonia de purificación que la Biblia demanda, ¿no? Y eso se le llama Hanukkah, o fiesta de las luces, se la conoce hoy en día. Y esta Hanukkah, esta dedicación, no es, en cuanto a lo que es la ley del Señor,
no es una fiesta en sí, digamos, o una fiesta que necesariamente se tenga que hacer todo el tiempo, como se hace hoy en día, digamos, pero sí es algo ordenado por Dios para dedicar, para consagrar, reconsagrar el templo. Y vamos a ver que en la Biblia en sí está hecho y está ordenado, nos dice específicamente cómo es que se hace. Y cuando llegan los asmoneos, cuando llegan los macabeos, ellos hacen la fiesta tal cual está escrito y determinan que todos los años, para recordar ese momento en que ellos habían recuperado el templo, se haga todos los años esta fiesta en ese momento, en ese tiempo en que ellos lo hicieron. Y es que esto lo podemos ver en Primera de Macabeos 4, 52 al 61, ahí habla de la fiesta de Hanukkah, que es el 25 de Kislev, que es más o menos para diciembre, para la época de diciembre. Puede variar de año en año, ¿no? Pero desde el 8 o 10 de diciembre en adelante, por ahí, por esos días, que se hace esta fiesta. Entonces, la Biblia no lo determina así. Ellos lo hicieron con una cuestión conmemorativa. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es la diferencia de la Hanukkah que hicieron ellos a la Hanukkah de hoy en día? Y es que es muy distinta. Es muy distinta. Hoy en día no se hace ni una cosa similar a lo que se hizo en aquel momento. Cuando nosotros vamos y buscamos la palabra Hanukkah en la Biblia, tenemos la primera mención de esta palabra o de algo similar a esto es en Números capítulo 7, donde se hace la dedicación del templo, del tabernáculo, ¿no? El primero de Abib. Después en Segunda de Crónicas 7, donde se hace, digamos, la segunda Hanukkah, la segunda dedicación. El primero de Abib es el inicio de año. La segunda Hanukkah es al dedicar el templo de Salomón. Salomón hace esta fiesta. Pero fíjense que todas estas veces se dedicó y listo. No se volvió a hacer, ¿no? Hasta que se tuvo que necesitar nuevamente. Esto es después con Esdras. Esdras del 6 al 13 al 18. Se hace la tercera Hanukkah, el tercer día de Adar, del último mes del año. Y también lo registra Nehemías 12 del 27 al 43, la Hanukkah del muro de Jerusalén, el 25 de Elul, también lo dicen Nehemías 6, 15, ¿no? El Salmo 30 era una canción dedicada para Hanukkah, ustedes ahí lo pueden después leer. Y Daniel 3, se hace una Hanukkah, una dedicación de la estatua de Nabucodonosor. Esta es cuando se consagra esta estatua. No necesariamente la hacen tal cual como lo dice la Biblia, ¿no? O sea, la ley de Dios, pero sí se utiliza esa palabra para hablar de que se consagra y se dedica esta estatua, ¿no? Y después la que va a pasar a la historia es la de Primera de Macabeos 4 del 52 al 61. ¿Por qué vemos esto? Bueno, porque hoy en día se le está dando demasiada... se está mezclando, se están celebrando, digamos, Hanukkah, y no se está investigando lo suficiente para saber eso no es, debo, no debo, será así, será asá, ¿no es cierto? Generalmente no se suele investigar tanto de esto. Estas son todas las menciones que tiene la Biblia sobre esta palabra. No siempre, como vemos con lo de la estatua, no siempre es una cuestión de una fiesta bíblica, porque la palabra en sí significa consagración, iniciación o dedicación, ¿no? Y bueno, cuando la consagran a la estatua, obviamente utilizaron esta palabra, ¿no? La raíz de Hanukkah,
que nosotros vemos acá en el hebreo Hanukkah es el hebreo 2598 y su raíz está en el hebreo 2596, que es la raíz es Hanak, de lo que se traduciría también como Enoch. Tiene esa misma raíz. Enoch era aquel que fue dedicado, ¿no? El que fue Hanok, dedicado para hacer nuestro reposo. Propiamente significa estrechar, figurativamente iniciar o disciplinar, y se ha traducido como adiestrado, dedicar, estrenar, instruir. Esta misma raíz está usada en Deuteronomio, por ejemplo, 25, donde dice: y los oficiales hablarán al pueblo diciendo: ¿quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Vaya y vuélvase a su casa, para que no sea que muera en la batalla y algún otro la estrene. Y ahí la palabra estrenar o estrenado o que la estrene es la palabra hanak, alguien que la inicie, que la dedique, que la adiestre, ¿no? Entonces, ahí como para ir teniendo una idea de a lo que se refiere esta palabra hanak, ¿no? En Primera de Reyes 8:63 dice: y ofreció Salomón sacrificios de paz, los cuales ofreció a Jehová 22.000 bueyes y 120.000 ovejas. Así dedicaron, y ahí la palabra dedicar es hanak, así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel a la casa de Jehová. Proverbios 22:6 nos habla y dice: instruye, dedica, ¿no? Instruye, hanak, al niño en mi camino. O en este caso el proverbista dice en su camino, porque está hablando de Dios. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y como decíamos, de esta raíz desprende el nombre Hanok, que es Enoch, ¿no? Que es aquel que fue dedicado, ¿no? Dedicado en este caso a Dios, al Señor. Y entonces, fíjense por dónde va la cosa, ¿no? Esta fiesta es la fiesta de iniciación, de dedicación, de consagración, ¿no? En este caso, del templo al Señor, ¿no? Y en este caso los macabeos decidieron hacer esa consagración todos los años, pero el detalle fue lo que trascendió de eso, llegando a ser hoy una fiesta que se hace durante 8 días. Se hace durante 8 días, igual que las Saturnalias. Se hace en la misma época de las Saturnalias, para que si ustedes no lo saben, las Saturnalias son las que dan inicio a lo que hoy se conoce como la Navidad. En la misma época de las Saturnalias, y los judíos modifican algo que está prohibido por la ley, modifican la menorá, la hacen de 9 brazos y hacen regalos en este día. O sea, cambiaron la menorá por el árbol de Navidad, y después todo lo demás es lo mismo, con un tinte más religioso, pero es en la misma época. Se prenden luces como antes se prendían para la Saturnalia. Se modificó la menorá. Eso transmite un mensaje religioso poderoso, porque se está desvinculando la fiesta de la ley de Dios. Al modificar la menorá se desvincula la fiesta de la ley de Dios. Y bueno, y la hacen de 8 días. Eso no tiene tanto que ver, pero por hablar de los 8 días, porque la fiesta requería una dedicación de 8 días, y ya vamos a ver el porqué. Entonces ellos agarraron y hicieron una justificación, porque el sistema rabínico lo exige así. Hicieron una justificación como de milagro para poder plantearse un cambio de esto.
Y entonces ellos dijeron, bueno, tenían aceite para un día, aceite para que la menorá arda o tenga fuego durante un solo día. Y el milagro fue que duró 8 días. Entonces, como se utiliza una de las velas para prender el resto, ellos dijeron, vamos a conmemorarlo haciendo una menorá de 9 velas, de 9 días y etcétera, ¿no? O sea, con cosas como esas justificaron un cambio que está prohibido, que se considera pecado dentro de la ley, ¿no? Eh, entonces, cuando nosotros vamos a la Biblia y vamos leyendo, por ejemplo, lo que hizo Salomón a la hora de dedicar el templo, o cada vez que se dedicó el templo, básicamente se hace una fiesta prácticamente igual que Sukkot. Ustedes si leen la cantidad de sacrificios que Salomón presenta, que está narrado en Primera de Reyes, fíjense en Primera de Reyes 8:63, que dice, y ofreció Salomón sacrificios de paz. Cuando leen todo eso, es algo muy parecido a Sukkot. Dura 8 días, la gente se quedó 8 días, fíjense, sacrificó 22.000 bueyes y 120.000 ovejas. Imagínense la cantidad. Era para todo el pueblo y se quedaron 8 días comiendo ahí. Fue una fiesta de aquellas, ¿no? Una fiesta de aquellas. Porque justamente lo que es Sukkot viene a ser una fiesta que simula una boda. Simula una boda hebrea. Por eso dura la misma cantidad de tiempo que una boda. Se arman sucas, como en una boda se arma una jupa. Se hace todo muy parecido a lo que es una boda. Es la fiesta donde el pueblo se renueva votos con el Señor. Y al renovar votos, por así decirlo, ¿no? Porque, o sea, en realidad la fiesta habla de un casamiento, no de renovación necesariamente de votos. En la fiesta habla de un casamiento. Que es lo que nosotros tenemos en el Sinaí como el pacto que Dios hace con el pueblo, ¿no? Eso fue un Sukkot. Pero después, cuando el pueblo rompe el pacto, se divorcia del Señor, que esto ocurre en este milenio, se divorcia del pueblo y posteriormente viene, muere, resucita y promete volver a casarse. Ese casamiento que ahora va a ser incrementado con todas las naciones, ese casamiento se da en un Sukkot, ¿no? Entonces lo que la fiesta en sí está profetizando es eso, ese casamiento del Señor con un pueblo que vendrá de todas las naciones, y eso, ese casamiento es dedicarse, consagrarse al Señor. Por eso es que está vinculado con esta fiesta y por eso es que la fiesta se hace de formas tan parecidas a lo que es la fiesta de Sukkot. Se hace durante los 8 días, con más o menos las mismas cantidades de sacrificios, o en este caso Salomón lo hizo incluso potenciado, ¿no? Pero es prácticamente celebrar un Sukkot en este momento, en la consagración, porque están vinculados ambos. No tiene nada que ver con lo que se hace hoy en día, con una menorá de 9 brazos, con darse regalos, con festejarlo justo para la época de una fiesta solar. No tiene nada que ver con eso. Esos son simplemente tradiciones. Y Jesús mismo les dijo a los fariseos, ustedes por guardar sus tradiciones invalidan el mandamiento del Señor. Entonces tengamos cuidado a la hora de seguir tradiciones que surgieron con la mejor de las intenciones. Yo no estoy diciendo que no, No juzgo las intenciones que ellos tuvieron, porque después de haber pasado todo lo que pasaron con el imperio, macedónico, bueno, es entendible que ellos quieran tener algo que se conmemore y se festeje la libertad de ese imperio, la liberación de ese imperio. Es más que entendible. Pero tengamos cuidado,
tengamos cuidado porque nosotros podemos quedar enganchados en algo que no es lo que pensamos, ¿no? En ese sentido. Luego, en este contexto, viene el Imperio Romano, y algo que pocas veces se cuenta, pero si ustedes leen el libro de los Macabeos, ahí lo tienen relatado, es que los amoneos, como no podían librarse de los macedonios, ellos pidieron ayuda a Roma, que era un imperio que estaba surgiendo en esa época. Ellos piden ayuda y Roma envía carta como advirtiéndoles a los macedonios que los judíos eran amigos de Roma. Hicieron alianzas ahí y claro, después esas alianzas se tenían que pagar, se tuvieron que pagar, ¿no? Y ahí es que Roma viene e invade cuando los asmoneos quisieron hacerse los toritos, quisieron hacerse los jefes, vinieron, invadieron y dijeron, no, acá se hace lo que nosotros decimos, hasta acá se terminó la amistad. Y ahí se fue armando el caldo de cultivo para la época de Jesús y cómo estaba la sociedad en aquel momento. Obviamente todo esto que estaba sucediendo socialmente, se entiende el porqué en la época de Jesús ellos deseaban y anhelaban un Mesías que viniera con una función militar para liberarlos de todo este yugo, porque desde la época de Babilonia no dejaron de estar en guerra y de perder básicamente territorio, ¿no? O poderío, ¿no? Y claro, salieron de los macedonios, forman un imperio y empiezan a ver que podían llegar a tal vez tener un poquito de nuevo, un poquito de gloria como la que tuvieron con Salomón. Empiezan nuevamente a ver eso y llega Roma y les baja la caña, digamos. Entonces, claro, de ahí ellos no se quisieron doblegar ante eso, y surgen los celotes, surgen un montón de revueltas que imitaban lo que quisieron imitar lo que hicieron los macabeos, para liberarse de Roma. Y en ese contexto es que llega Jesús. Y claro, si vos sos el Mesías, tenés que darnos la salida de todo esto. Y no entendieron porque estaban distraídos con lo que estaba sucediendo a nivel sociopolítico, y no entendieron la función del Mesías. Fíjense que exactamente ese mismo caldo de cultivo está gestándose hoy en la sociedad, donde los que están en la fe no están entendiendo los tiempos de verdad. O sea, se están dando cuenta de que estamos en los últimos tiempos. De la misma manera que todos los judíos en aquel entonces sabían que el Mesías, que ya estaban los tiempos dados para que el Mesías apareciera. De la misma manera, hoy se sabe que están todos los tiempos dados para que el Mesías en cualquier momento aparezca. Y de la misma manera que en aquel entonces, la gente está distraída mirando noticias. La gente está distraída mirando lo que pasa a nivel geopolítico. Y no es que esté mal. No es que esté mal que vos conozcas qué está pasando en Rusia, en Ucrania y en distintos lugares del mundo. No está mal eso. Está mal cuando eso te saca de foco. Que eso es lo que le estaba pasando a todos los grupos religiosos y ellos no pudieron darse cuenta del Mesías. Justamente los que no estaban preocupados por la política fueron los que lo reconocieron. Entonces es una mirada que necesitamos tener en cuenta para con nosotros hoy en día. No está mal que mire noticias, pero eso no tiene que sacarme del foco del Señor. No tiene que sacarme del foco en obediencia, y en no desesperarme si las noticias van a hacer que
que mi forma de pensar cambie, que mi forma de actuar cambie, entonces no va a ser de bendición. Y necesitaría repensar eso que estoy haciendo, ¿no? El Imperio Romano fue el periodo de la civilización romana posterior a la República, caracterizado por una forma de gobierno autocrática. En su apogeo controló un territorio que abarcaba desde el Océano Atlántico, ahí lo pueden ver en la imagen, ¿no? Esto es cuando el imperio se divide en dos, ahí tenemos la parte roja, la parte violeta, pero uniendo esas dos partes es todo el imperio romano por completo. Y ahí tenemos la división en dos partes, ¿no? Del imperio romano, que son las dos piernas que Daniel estaba viendo, que son las piernas de hierro. De esta forma se lo conocía al Imperio Romano como alguien con pies de hierro, porque por todo lo que aplastaba, lo destruía, todo, ¿viste? Y Daniel después ve a esta bestia espantosa y temible como una bestia que tenía dientes de hierro y todo lo desmenuzaba, todo lo que comía lo hacía trizas, ¿no? Y sueña, ve esta bestia con 10 cuernos, 10 poderes, que son las 10 naciones en las cuales después, cuando el imperio cae y se divide en dos, se divide en 10 naciones, ¿no? Entonces, en su apogeo controla un territorio que abarcaba desde el Océano Atlántico al oeste hasta las orillas del mar Caspio y Rojo al este, y desde el desierto de Sahara al sur hasta las orillas de los ríos Rin y Danubio y la frontera con Caledonia al norte. Debido a su extensión y duración, las instituciones y la cultura romana tuvieron una influencia profunda y duradera en el desarrollo del lenguaje, la religión, la arquitectura, la literatura y las leyes en el territorio que gobernaba. En el 286, en un esfuerzo por estabilizar el imperio, esto es después de Cristo, Diocleciano dividió la administración en un eje griego en un este griego y un oeste latino. Para este punto, Roma ya había dejado de ser la capital del imperio. El imperio se vuelve a unir y a separar en diversas ocasiones hasta que a la muerte de Teodosio I en el 395 queda definitivamente dividido en dos, que es lo que vemos ahí en la imagen. El legado de Roma fue inmenso, especialmente en Europa occidental. Tanto es así que varios fueron los intentos de restauración del imperio, al menos en su denominación. Según ciertas periodizaciones, la caída del imperio occidental y oriental marca el inicio y fin de la Edad Media. Esto lo vamos a ver en el siguiente. Acá vemos en el momento en que se divide en dos, que es lo que yo les comentaba recién. Y ahí lo hablaremos un poquito más sobre el cuerno pequeño y demás. Pero al menos para que lo tengamos en mente cómo fue el tema del Imperio Romano. Otros imperios que estuvieron correlacionados con la Biblia fue el Imperio Parto, ¿no? El Imperio Parto, que aparece más como una mención, como algo apenas mencionado en la Biblia, pero que también está. El Imperio Parto fue conocido como el Imperio Arsácida. Fue una de las principales potencias políticas y culturales iranias del antiguo Irán. En su apogeo, el Imperio Parto se extendía desde el norte del Éufrates, en lo que ahora es el centro-este de Turquía, hasta el este de Irán. El imperio, situado en la ruta de la seda entre el Imperio Romano y la cuenca del Mediterráneo y la dinastía Han de China, se convirtió en un centro de comercio. Estos practicaban el zoroastrismo y la religión babilónica, como para que ustedes vean la influencia que tendrían estas religiones, ¿no? Religiones que estaban surgiendo, que esto es parte de lo que hablábamos
cuando hablamos del hinduismo, hablábamos un poquito de que el budismo es una derivación del hinduismo. Y hoy en día podemos ver muchísimo de la influencia que tiene, ¿no? Pero fíjense que, por ejemplo, cuando hablamos del Imperio Parto, ellos tenían, estaban en la ruta de la seda. La ruta de la seda pasaba muy cerca de Israel, porque pasaba por ahí, por toda esta zona, y tenían comercio con China, ¿no? Y por tanto, sabiendo que de China viene el budismo, podemos, aunque no tengamos un texto que los vincule de forma directa, podemos ver mucha de esa influencia, ¿no? Siendo el budismo una religión y una doctrina filosófica y espiritual perteneciente a la familia dármica, comprende una variedad de tradiciones, creencias religiosas y prácticas espirituales, principalmente atribuidas a Buda Gautama. El budismo es la cuarta religión más importante del mundo, con más de 500 millones de adeptos, o el 7% de la población mundial. El budismo se originó en la India entre los siglos VI y IV antes de Cristo. Desde donde se extendió a gran parte del este de Asia y declinó su práctica en el país de origen durante la Edad Media. El budismo como doctrina puede variar enormemente dependiendo de la rama que se practica, pero usualmente contemplan los mismos principios filosóficos, que pueden reunirse en las tres marcas o las tres realidades, que son Anitya, que es impermanencia, Anatman, que es la insustancialidad, y Dukkha, que es el sufrimiento o descontento. El karma, según el budismo, puede ser bueno o malo dependiendo de la naturaleza de la acción. El samsara, un tiempo circular que se repite eternamente en un ciclo de nacimiento, sufrimiento y reencarnación. El nirvana, que es la elevación por encima de la rueda eterna de nacimiento, sufrimiento, muerte y reencarnación. Los seguidores se estiman en unos 400 a 1000 millones de personas en todo el mundo. Veamos un fragmento del video que nos explica sobre el budismo, hecho en el canal Encuentro, que nos puede dar una pequeña profundidad del tema. Una de las religiones con mayor cantidad de fieles en el mundo no atribuye su espiritualidad ni sus creencias a ningún dios. Es la religión más numerosa e influyente del no teísmo. El no teísmo es una definición religiosa que se refiere a las corrientes espirituales o filosóficas que no mencionan la creencia de un Dios creador o absoluto, pero que se diferencian del ateísmo, ya que aceptan la creencia en el alma, en la vida después de la muerte y en la existencia de dioses no absolutos que evolucionan y cambian. Como el cristianismo y el islam, el budismo pretende ser una fe universal. Su propuesta es que el conocimiento surge de la conexión del alma humana con el universo, sin la intervención de revelaciones ni fenómenos extraños. Para
Para el budismo, el vacío, el silencio y el mundo de lo insinuado sobre lo manifiesto son esenciales. Al día de hoy, todavía no se sabe exactamente cuándo tuvo origen el budismo. Los primeros registros que existen son de unos 300 años antes del nacimiento de Cristo, cuando el emperador indio llamado Asoka se convirtió al budismo y lo transformó en la fe oficial del Imperio Maurya, el primer gran imperio de la India. De esa época datan los primeros registros escritos del origen de esta religión. En ellos se habla de su fundador, un hombre llamado Buda, que vivió 5 siglos antes de Cristo en el norte de la India y predicó allí su doctrina. Buda era hijo de una familia rica de la India. Su nombre era Siddhartha Gautama. Su padre lo rodeó de un extraordinario lujo con una intención muy noble. Creía que de esa forma apartaría a su pequeño niño de toda tristeza. Así es que fue creciendo Siddhartha, ignorando que existiera la posibilidad de dolor, sufrimiento, incluso la misma muerte. Pero lo inevitable sucedió cuando Siddhartha era aún un adolescente. Fueron 4 hechos que lo transformaron para siempre. El primero de ellos, un encuentro con un débil anciano. El segundo, con un enfermo convaleciente. Y el tercero, con el cuerpo de un hombre muerto que era llevado a su entierro. Así fue como comprendió por primera vez que la enfermedad, la vejez y la misma muerte eran un destino común para todos los que tuvieran vida. Pero el cuarto episodio fue tal vez el que más lo impactó. Fue un encuentro con un religioso que se encontraba en la pobreza porque había renunciado al lujo y todos los placeres materiales para encontrar allí su paz espiritual. La admiración fue tan grande que decidió seguir su ejemplo. Siddhartha abandonó su palacio y su familia para convertirse en un ermitaño. Los siguientes 7 años los pasó en un bosque, castigándose y extenuando su cuerpo buscando encontrar su propia paz espiritual. Pero ni los días y noches sin comer, ni las heridas en el cuerpo lograron el objetivo, y comprendió que por ese camino no lo lograría jamás. Una noche, sentado bajo un árbol y sumido en profundos pensamientos, encontró la lucidez y se le reveló toda la verdad. Siddhartha llegó a la convicción de que ambos extremos, el lujo y el ascetismo, estaban lejos del camino corriente, y que el verdadero camino era el intermedio, el que lleva a la serenidad y a la instrucción del espíritu. Desde ese momento, su nombre cambió a Buda, que quiere decir el despierto o el iluminado, y pasó los siguientes 40 años predicando hasta que la muerte lo encontró. Sus discípulos siguieron transmitiendo sus enseñanzas por los siglos de los siglos, expandiendo la religión por el mundo hasta convertirla en la más importante del no teísmo. Una religión sin Dios. Aunque el budismo tiene un vasto número de escrituras y prácticas, el núcleo del budismo son las 4 nobles verdades y el noble camino óctuple. Las 4 nobles verdades fueron descubiertas por Buda en su iluminación y comunicadas en su primer sermón.
La vida incluye sufrimiento. El origen del sufrimiento es el deseo. El sufrimiento puede extinguirse cuando se extingue su causa. El noble camino es el método para extinguir el sufrimiento. El budismo propone un camino con el que se intentan evitar los extremos de una búsqueda excesiva de satisfacción por un lado y de una mortificación innecesaria por el otro. Este camino comprende la sabiduría, la conducta ética y el entrenamiento de la mente y corazón por medio de la meditación y la plena conciencia del presente de manera continua. Para recorrer este camino, los practicantes budistas se apoyan en el noble camino óctuple. El noble camino es una de las enseñanzas budistas fundamentales. En la simbología budista, el noble camino es representado con la rueda del Dharma, en donde cada rayo representa un elemento del sendero. Este símbolo también se utiliza para el budismo en general. El noble camino óctuple incluye una serie de recomendaciones como actuar correctamente, estar presente, hablar adecuadamente. Seguirlo conduce finalmente al nirvana. A pesar de ser un concepto que ocupa un lugar central en la filosofía budista, el nirvana nunca pudo ser definido con total precisión. Para algunos es la inexistencia completa. Para otros es la supresión de la existencia accesible al conocimiento. Para algunos, el nirvana es accesible en la vida del hombre, pero otros sostienen que solo se puede acceder a él después de la muerte del cuerpo. De cualquier manera, el nirvana es considerado un estado de liberación. Los lugares más sagrados del budismo tienen un gran significado simbólico para sus fieles. Los más conocidos son Lumbini en Nepal, donde nació Buda, y otras 3 ciudades en la India: Bodh Gaya, donde Buda encontró la revelación; Saranath, donde Buda dio su primer sermón; y Kushinara, donde Buda alcanzó el nirvana. Aunque no existen órdenes jerárquicos entre los budistas, en su intento de alcanzar el nirvana, los practicantes y monjes han creado monasterios donde se promueve la formación espiritual. Hay quienes deciden emprender la formación como monjes budistas, que son los encargados de preservar y transmitir la fe, permaneciendo en el monasterio por largo tiempo. Y hay quienes asisten por periodos variables. En ambos casos, se está autorizado a salir del monasterio y llevar una vida familiar. Los países donde más se practica esta religión son Birmania, Bután, Camboya, China, Corea del Sur, Japón, Mongolia, Laos, Singapur, Sri Lanka, Tailandia, Taiwán y Vietnam. El número de seguidores es tan variado que algunos dicen que serían 230 millones de personas, mientras otros aseguran que alcanza a los 1.700 millones de fieles. De cualquier modo, son muchos los que creen en una religión sin Dios. Bueno, ahí tenemos lo que el video denominaba una religión sin Dios. Y causa un poco de gracia, ¿no? Porque de alguna forma se intentó, ¿no? Eso, pero en realidad después terminaron haciendo dioses, ¿no? Del mismo Buda se hizo un dios. Aunque obviamente sus seguidores no digan eso, pero si vos tenés una estatua de Buda, tenés un dios, ¿no? Así, eso siempre fue adorar a dioses en la antigüedad y a lo largo de toda la historia. Hoy no va a ser diferente, aunque lo diga, aunque no lo admitan, hoy no es diferente, ¿no? Y al mismo tiempo, la filosofía que hoy se practica, no la que originalmente, al menos los libros dicen que originalmente no era así, pero la filosofía que hoy se practica en el budismo es endiosarte a vos mismo, ¿no? Y eso es, bueno,
sigue siendo lo mismo. Sigue siendo lo mismo que cualquier otra religión, solo que con otro tono. Gautama no quería estatuas, menos de él mismo, y es lo que se hizo. Él practicaba el no comer, el ascetismo, ¿no? Y después se lo representó como un gordito, todo por una cuestión de estrategia para meterse en el mercado chino. En fin, la misma hipocresía que se ve en cualquier otra religión también se vio acá. Pero sí, algo a rescatar de esto es el tema en el momento en que esto va surgiendo. El budismo viene a ser una reforma, como un mesianismo, por así decirlo, terminó convirtiéndose como un mesianismo de lo que es el hinduismo, ¿no? O sea, están mezclados ambas partes y es como un mesianismo del hinduismo. Y justamente para la época donde empezaban a surgir todas estas ideas, todo este sentir de la parte mesiánica, ¿no? Donde el pueblo estaba esperando el pasar de las 70 semanas para el nacimiento de el Mesías. Donde estaban surgiendo un montón de movimientos, de un montón de mesías para la época de Jesús. También venía desde afuera una religión que no necesariamente se va a catalogar como mesiánica, pero sí que tiene unas características similares a lo que podríamos decir de mesianismo reformación, ¿no? Que es tanto el zoroastrismo como el budismo tienen esas características, y es lo que hacen con sus religiones madres, ¿no? El budismo del hinduismo, el zoroastrismo del mazdeísmo, ¿no? Entonces tenemos toda esta mezcla, todo este caldo que va a embeber a la sociedad en estos tiempos, ¿no? Otras de las religiones, aunque fueron mucho menos influyentes, pero religiones que al día de hoy al menos las tenemos con bastante influencia, es el confucianismo, por ejemplo, que si bien no se va a tomar necesariamente como una religión, se lo toma como filosofía, pero sigue siendo religión, ¿no? Se ha comportado y se ha conformado como una religión. El confucianismo es un sistema de pensamientos con aplicaciones religiosas, rituales y morales, predicadas por los discípulos y seguidores de Confucio tras su muerte, ¿no? La tradición se desarrolló en torno a las enseñanzas de Confucio, que se consideraba a sí mismo como un transmisor de los valores y la teología de los sabios antepasados. Los confucianos eran practicantes de un culto que giraba alrededor de la adoración a los antepasados y a los poderes, entre los cuales el cielo era el más claro. Según el confucianismo, el hombre debe armonizarse con el cosmos, es decir, estar de acuerdo a lo ordenado por el cielo. Para ello debe autoperfeccionarse mediante la introspección y el estudio. Ahora ven, considerando que esto viene de China, y aunque el budismo haya surgido en la India, digamos, la cara visible principal que tiene hoy en día el budismo es el budismo que se crea en China. Y de hecho la estatuita de Buda que todo el mundo tiene en su casa surge de China, no necesariamente de la India. Cuando nosotros vemos eso, obviamente con este tipo de pensamiento que ellos ya traían del confucianismo, no fue tan difícil que adopten el budismo, ¿no? Los ancestros, aparte de dar protección a la prosperidad a nivel tanto de felicidad como de entorno social, también la dan a nivel económico de la unidad familiar. Desde la antigüedad, la sociedad tradicional china ha estado marcada por los ritos vinculados al mundo de la muerte y a los espíritus. Debido a ello, existían numerosas prácticas que se realizaban antes, durante y después de la muerte física
de una persona. Ellos son del tipo de cosmovisión honra y vergüenza, principalmente, pero obviamente estaban vinculados con la que es miedo-poder. Y eso lo pueden ver si ustedes amplían y profundizan en el tema de las cosmovisiones, van a poder detectarlo a estas dos cosmovisiones simplemente mirando las películas, sobre todo las películas chinas más tradicionales, más antiguas, donde plasmaban esa forma de vida tradicional, ¿no? Donde eran de agachar la cabeza, más sumiso, con miedo al que miedo y demasiado respeto al que tiene poder, ¿no? Se ve esa cosmovisión, como también la de honra y vergüenza a la hora de hablar de los samuráis, ¿no? La honra que ellos traían, o la vergüenza teniendo que dejar su vida en el campo de batalla. Si llegaban a perder, mejor que murieran antes de perder, ¿no? Eso es parte de la cosmovisión de honra y vergüenza. El harakiri que practican principalmente en Japón, pero que también está, digamos, aunque no recuerdo el nombre, pero está con la práctica esta misma en China. Entonces podemos ver todas estas facciones de estas cosmovisiones. Incluso el día de hoy ustedes ven cualquier material que venga de aquellos lados, son siempre sumamente exagerados, con énfasis en una representación de la parte de la parte mitológica de ellos, siempre tratando de exagerar el tema del poder, de la honra, ¿no? de tener a los demás bajo mis pies, ¿no? Todo eso todavía se sigue viendo, aunque con más tecnología, pero se sigue planteando todo eso, ¿no? En lo que son las cosmovisiones en China. Entonces, claro, en el confucianismo, en una época donde el ser proverbista era muy bien visto, no solamente en China, sino también en Israel, en toda esa zona, una persona que podía hablar y dar muchos proverbios era alguien honroso, era alguien respetable, porque era alguien sabio, ¿no? En una época marcada por ese tipo de pensamiento, el confucianismo logró meterse y hacer mucha cabida, tanto allá en China como después a lo que se va a transportar por medio de la ruta de la seda a todas las demás naciones. Y en cuanto a taoísmo, que es el manejo de las energías básicamente, esto también está muy, muy metido, sutilmente metido en muchas de las creencias espirituales que van a ser heredadas en las religiones, incluida la cristiana. Pero sutilmente está en todo eso. El taoísmo establece la existencia de dos fuerzas, una pasiva y otra activa, ¿no? Dios, diablo, ¿no? El yin y el yang. Yo sé que ahora que yo dije Dios, diablo, algunos dirán, no, pero no tiene nada que ver. Tiene que ver, aunque no esté directamente relacionado. Aparentemente se oponen, aunque en realidad se complementan simultáneamente entre sí. Es decir, que son interdependientes de manera absoluta y funcionan como una unidad. Son el yin, la fuerza pasiva, sutil, femenina, húmeda, y el yang, la fuerza activa, concreta, masculina y seca. Representan el dinamismo de la naturaleza y el origen de todas las cosas manifiestas o existentes. Esta asociación que yo les dije recién viene mucho del gnosticismo, pero por medio del gnosticismo es que se fue filtrando todas estas creencias, ¿no? Puede ejemplificarse esta concepción a partir del significado de las palabras. Literalmente, yang significa la ladera luminosa, soleada de la montaña, y el yin, la ladera oscura, sombría de la montaña. Entiéndase la idea de montaña como símbolo de unidad.
Así, aunque representan dos fuerzas aparentemente opuestas, forman parte de una única naturaleza, siendo representadas en algunas tradiciones igualmente a través de creencias religiosas tales como los 3 puntos. Estos 3 puntos es el nombre por el que se conoce en la tradición y la mitología china a las 3 principales deidades taoístas, las que se consideran como una manifestación pura del Tao y el origen de todos los seres sintientes. Las raíces del taoísmo se pueden rastrear hacia el siglo IV a.C. El taoísmo temprano retomó las nociones cosmológicas de las escuelas del Yin-Yang de los naturistas y fue profundamente influenciada por uno de los más viejos textos de la cultura china, el I Ching, el cual expone un sistema filosófico acerca del cómo se debe mantener el comportamiento humano en concordancia con los ciclos alternos de la naturaleza. Y de ahí derivan un montón de prácticas de espiritistas, aunque ellos le llamen de energías, pero son prácticas de espiritistas de entre comillas, el manejo de las energías en la casa, orientar puerta para un lado, puerta para el otro. Fíjense que esto mismo es lo que va a marcar mucho del paganismo, donde siempre había los portales eran orientados hacia el sol, hacia ciertos grados, para que bueno, todo eso es lo que va a hacer el taoísmo, el manejo de las energías, la lectura de esas energías para poder orientarse y asimilarse en la naturaleza, etcétera, ¿no? No con esto me estoy burlando de la gente que crea y adopte estas costumbres, pero sí tengo que resaltar ese parecido. Sí lo tengo que hacer porque es parecido. Aunque me digan que no, cuanto más se lee, cuanto más se estudia de cada una de estas cosas, más parecidos se encuentran entre todas, ¿no? Bien, hablamos un poquito en otras ocasiones de lo que fueron los reyes y profetas, de la cronología de reyes y profetas. Hablamos de las 70 semanas de Daniel, mencionamos todos estos imperios, y comentamos un poco de los libros bíblicos que abarcan este periodo de tiempo, que son básicamente la gran mayoría de los libros del Antiguo Testamento, abarcan este periodo de tiempo. Y dijimos que, bueno, no nos daría el tiempo suficiente como para ir hablando de profeta por profeta, ¿no? Escrito de cada libro, pero que sería fantástico hacerlo. Sería fantástico poder hablar de Jonás, de Amós, de Oseas, para entender aún más, teniendo todo este panorama, entender aún más cada una de las profecías, el por qué se dijo cada una de esas profecías, pero ahora no estamos en condiciones de abordar esos temas, ¿no? Pero sí para tener en cuenta, al menos tener graficado en nuestras mentes este periodo de tiempo. Considerando todo esto, veamos el simbolismo que abarca este periodo de tiempo. Génesis 1, del 14 al 19, nos dice: y dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que enseñorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Entonces, aquí tenemos la creación de las dos grandes lumbreras, aunque no le llame sol y luna, pero sabemos que se referirían a lo que es sol y luna, ¿no? Y esta es la diferencia de lo que hablábamos en el día primero, cuando se crea la luz.
que también podríamos tomarlo como una referencia al sol, pero en realidad, bíblicamente hablando, hace más referencia a lo que fue la Torá, porque es la luz, la lámpara a nuestros pies. Se crea la luz en aquel entonces, pero acá se crean las lumbreras, ¿no? Aquellos que alumbran. Algo que algunos destacan en esto es que para la ciencia la luna no tiene luz propia, por tanto no debería ser una lumbrera, pero en realidad sí lo es, porque la luna ilumina en la noche, más allá de que tenga luz propia o refleje la luz del sol. En realidad yo veo mucho más, un significado mucho más profundo el hecho de que la luna no tenga luz propia, pero aún así ilumine reflejando luz, porque como vamos a ver en Malaquías 4:2 dice: mas a vosotros los que teméis mi nombre, les nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerro de la manada. Aquí en Malaquías hace referencia a Jesús, hace referencia a Yeshua, el Mesías, y le hace referencia como el sol de justicia, comparando al Mesías con un sol. Bueno, esto de acá podemos sacar muchas cosas, pero dos principales. La primera, ahí es donde se entiende en esto que venimos hablando, de que que originalmente Dios da su mensaje por medio de símbolos. Ellos, el paganismo entendió o malinterpretó esos símbolos y se pusieron a adorar al Dios, al Mesías, en forma, viéndolo como el sol. Era el sol de justicia, entonces bueno, el sol tiene que ser adorado, ¿no? En esa confusión cayeron la mayoría de todas las naciones, incluido también el pueblo de Israel. Porque los esenios, que eran los que se quisieron apartar de los asmoneos para irse a guardar en el desierto, a guardarse santos, porque se consideraban que era una herejía lo que estaba sucediendo en el templo. Los mismos rollos del Mar Muerto registran que los esenios todos los días se hacían un lavado ritual y oraban mirando hacia la salida del sol, o sea, dándoles la espalda al templo de Jerusalén. Y en el libro de Ezequiel, cuando habla de Ezequiel del tercer templo, antes del tercer templo, cuando Dios lleva a Ezequiel en visión adentro del templo, Dios le muestra como parte del paganismo que se hacía en el templo, después mostrarle las figuras de reptiles y demás que eran parte de la adoración babilónica. Ellos adoraban a figuras de reptiles, esos eran sus dioses. Aparte de mostrarle todo eso, Ezequiel ve que la gente se arrodillaba y oraba en dirección a la salida del sol, lo mismo que hacían los esenios en el Mar Muerto. Entonces, incluso ellos confundieron y se pusieron a adorar al sol. Y hoy hay quienes, dentro de los que se llaman raíces hebreas, también están haciendo eso. ¿Por qué? Porque no cuestionan. Dicen, los esenios lo hacían, nosotros también lo hacemos. Y no lo cuestionan. Entonces es todo un tema, ¿no? En ese sentido. Entonces veamos siempre el qué hacemos y el por qué lo hacemos, y reveámoslo siempre con la Biblia. En este caso la Biblia habla del sol de justicia. Entonces, si el sol representa al Mesías, ¿no es cierto?, en este simbolismo, cuando dice haya lumbrera en la expansión de los cielos, y hizo las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor, que se va a referir al sol, es el Mesías, ¿no? Que vino justamente en este milenio, es que él nació el sol de justicia, y el sol es el encargado de iluminar a la luna, ¿no? De iluminar, de enviarle su luz a la luna, y la luna reflejarla al mundo entero en la noche.
en los periodos de oscuridad, el pueblo de Dios es el que tiene que reflejar la luz de Él. ¿Qué es la luz? Como lo vimos en el primer milenio, lámparas a mis pies tu palabra, ¿no? Lumbrera en mi caminar. Y esa es la dinámica a la cual se está refiriendo. El pueblo, la iglesia, el pueblo de Dios, debe iluminar el camino de las naciones para que todos vengan al conocimiento de Dios, al conocimiento del Mesías, ¿no? Para que todos se acerquen a Él. Eso es la predicación del Evangelio, ¿no? Pero debe hacerlo, la luna, como no tiene luz propia, y esto es la parte linda de ese mensaje. Como la luna no tiene luz propia, la iglesia no debe tener opinión propia, enseñanza propia, no tiene que tenerla. Muchos la buscan, muchos la crean, pero no tiene que tenerla, sino que la iglesia debe transmitir la enseñanza pura del Mesías, la enseñanza pura de Dios, sin añadidos, sin levadura. A eso se está refiriendo ese simbolismo, y eso es lo más lindo de cuando hablamos de la luna sin que tenga luz propia. Hay muchos que están queriendo ponerle luz propia a la luna y desacreditar esto de que no tenga luz propia, pero sin embargo encaja perfecto en ese simbolismo, que la luna no tenga luz propia, porque nosotros no debemos tener opinión propia en cuanto a lo que es enseñanza bíblica, sino que debemos transmitir la enseñanza tal cual Dios nos la dio a nosotros. Dios se la dio al mundo, ¿no? Así, tal cual, a secas, ¿no? Y en cuanto a la luna, para confirmarlo, Génesis 37, del 9 y 10, dice, soñó, esto es en el marco de los sueños de José, y en este caso cuando se los cuenta a su padre y a sus hermanos, dice, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y fíjense cómo el padre entiende el sueño. Y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo? Él era el jefe de la familia, por tanto él era el sol. Tu madre, ella era la luna. Y tus hermanos, ellos son las estrellas, a postrarnos delante de ti. Entonces fíjense cómo es que Jacob está interpretando. Si Jesús es el novio, la iglesia, el pueblo es la novia, entonces es sol y luna. Y las estrellas, en este caso, que eran 12 estrellas, van a ser las tribus, por tanto, cada uno de nosotros. Fíjense en Apocalipsis capítulo 12, si no, ustedes después lo pueden leer completo. Dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Cuando seguimos leyendo Apocalipsis, ahí van a ver que esa mujer se refiere a Israel, a la nación de Israel, porque dice que esa mujer estaba encinta, a punto de dar a luz, y dice que el dragón quiso matar, dice, al bebé cuando naciera, y cuando ella dio a luz, el bebé fue llevado al cielo. O sea, es todo el simbolismo del Mesías y de la muerte y resurrección del Mesías, y que dice que esa mujer fue después oculta en el desierto, dice, lo mismo que Israel dejó de ser nación, fue ocultada en el desierto, y el dragón se dedicó a hacer guerra contra su descendencia, ¿no? Y eso fue lo que fue sucediendo con las persecuciones, ¿no? Entonces, la mujer se refiere a Israel, y esta dice que estaba vestida de sol, así como la luna se viste de sol cuando refleja la luz. Estaba vestida de sol con la enseñanza pura del Mesías en aquel entonces. Y la luna debajo de sus pies, la luna como la referencia, ella se para sobre la luna, ella es una imagen, una proyección, una referencia de la luna, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, haciendo referencia obviamente a los 12 discípulos que eran las representantes de las 12 tribus, ¿no?, de Israel. Entonces,
que se crea hoy, en este día, en este milenio, las lumbreras mayor. En este milenio es que aparece el Mesías. Las 70 semanas son el anuncio de la aparición del Mesías y él nace dentro de este milenio. La lumbrera menor acá es donde básicamente la nación de Israel se conforma o se establece en su máximo apogeo como una nación ante las demás. Y este máximo apogeo lo viven con Salomón. Y a su vez, esta nación, cuando se divide en dos, lejos de ser una falla que tienen, es algo que Dios usa para después bendecir y preparar a todas las demás naciones para que vengan a adorar al sol de justicia, preparar a la luna completa, como quien dice. Y las estrellas, ¿no?, que van a ser los llamados por Yeshua, los representantes de las 12 tribus, que son los 12 apóstoles, por los cuales va a iniciar la predicación a todos los que fueron dispersados de acá y se gentilizaron entre las naciones para después volver a ser parte del pueblo, ¿no? A ver, abrir más. Ahí está. Y estos que fueron dispersados, ya lo he mencionado, pero llegan incluso hasta lo que es Perú, México, Chile, Argentina y toda América, ¿no? Toda América, llegan todos ellos y son los que después van a ser llamados a retornar a su tierra. Son las ovejas perdidas de la casa de Israel, de las cuales Jesús mismo dijo que las ovejas oyen su voz y le obedecen, ¿no? Aquí, bueno, todo esto ya lo hemos hablado. Entonces, hasta acá tenemos el contexto de la parte del fundamento por el cual sacamos este día como el día cuarto, el día que cumple con el día cuarto de la creación y todo lo que estaba aconteciendo, donde surge el sol de justicia, donde la luna se ha preparado y se han formado esas 12 estrellas en todo este contexto de los imperios, de las ideas, de lo que va sucediendo alrededor, ¿no? Bueno, video siguiente, día 5, quinto milenio, y vamos viendo cómo se van construyendo estos símbolos. Que Dios los bendiga, hermanos.